Esto es Upao Noticias, estamos nuevamente con ustedes para seguir con la información en nuestro bloque de entrevistas. Es indudable que en estos tiempos de pandemia, uno de los aspectos que tenemos que compartir y que resultan pues de mucha preocupación es que se ha incrementado por la emergencia sanitaria la pobreza en nuestro país. Sabemos de que muchas personas han perdido sus puestos de trabajo, han tenido que cerrarse muchos negocios y esto ha generado, pues repito, una situación lamentable. La economía necesita reactivarse en estos tiempos difíciles. Para hacer un análisis de cómo ha sido el incremento de la pobreza en nuestro país, cuáles son esos indicadores, conversamos con el magíster Héctor López, docente de la Escuela de Economía y Negocios Internacionales de UPAO. ¿Cómo está, profesor Héctor López? Bienvenido a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, amigo Beto Pinillos. ¿Cómo le va? Muy bien, bienvenido a nuestro espacio informativo. Gracias. Qué honor. Igualmente para nosotros, y queremos justo llevar una información porque sabemos de que en esta pandemia, profesor López, se ha incrementado a consecuencia de ello la pobreza en nuestro país. Si bien es cierto, antes de la pandemia habíamos llegado a un poco a tener una población que había con indicadores de cierto modo superado, o estábamos con cifras distintas a situaciones como en años anteriores. Pero sin embargo, esta situación de la crisis por la COVID-19 ha generado que nuevamente caigamos en cifras, en estadísticas que reflejan que hay en el Perú un problema preocupante, mucho más de pobreza. Coméntenos sobre estos indicadores respecto a la pobreza en nuestro país, magíster Héctor López. Con todo gusto. Mire, lo que ha pasado es que, a grandes rasgos, del 2002 al 2012 el Perú vivió una prosperidad, que fue la prosperidad por los precios de los minerales, porque el Perú es un país minero. Luego los precios del cobre como del oro cayeron a partir del 2013, 2014, y de todas maneras el Perú había reducido considerablemente su pobreza desde más o menos un 35, 30%, y la bajó hasta un 20%, ¿no? Pero, ¿qué era lo que ha pasado? Que parece que el ciclo de los precios iba a mejorar para estos años, pero de un momento a otro vino la pandemia, así que el 2019, el 2020, habían un promedio de 6.4 millones de pobres en el Perú, ¿no? El 2019, el 2020, 6.400.000 peruanos eran pobres, pero el 2000, o sea, ya con la pandemia, estos pobres de 6 millones han pasado a 11 millones.2, o sea, 34%. Ha pasado de 20% de la población peruana pobres a 34% de nivel de pobreza, y pues esto ha sido como se dice, una situación que se ha visto que, bueno, ya a nivel internacional el Perú no es considerado un país pobre, sino es un país emergente, ¿no? Entonces, esta prosperidad de los minerales que hubo no se supo aprovechar, y ahorita se están viendo las carencias sociales. ¿Cuáles son los aspectos sociales? Es la salud, la educación, es la vivienda popular, la nutrición y la infraestructura. Pero con esto de la pandemia, lo que ha sucedido es que masivamente se ha perdido puestos de trabajo en el sector formal y puestos de trabajo en el sector informal, de tal forma de que ha habido un aproximado un poco más de 1 millón de personas en Lima han perdido sus trabajos, ¿no? Entonces, en el caso tal vez peor ha sido de los informales, que ellos viven del día a día y por lo tanto la cuarentena les cortó todo. Entonces son ellos los que se supone que en una mayoría han recibido estas ayudas del gobierno a través de canastas, a través de bonos,
¿no? A través de, hubo también un pequeño programa a través de las municipalidades de trabajo momentáneo, pero eso tal vez ha sido un balde, no una gota, sino ha sido un balde en un mar, ¿no? O sea, la ayuda ha sido bien dirigida, pero ha sido insuficiente. Claro, de tal forma de que es más del 30% de peruanos que están en situación de pobreza, lo cual es lamentable, y 5 millones de pobres están en situación de pobreza extrema, o sea, solamente ganan más o menos un promedio de 290 soles por mes, ¿no? Por mes, y un promedio de 9.5 soles por día. Y entonces son pobres que no pueden satisfacer sus necesidades en alimento, ¿no? Cuando hablamos de estos 11 millones 200.000, dentro de ellos están los pobres críticos, que son 5 millones. Sí. Correcto. Y hay, como usted decía muy bien, y eso quisiéramos que lo precisara profesor Héctor López, para que nuestro público conozca. Hablamos de dos tipos de pobreza, entonces, de acuerdo a lo que usted nos está informando: pobreza extrema y pobreza crítica. ¿Cuáles son los indicadores que permiten medir esa pobreza crítica y esa pobreza extrema? Ya, no, es pobreza crónica. Y pobreza extrema, ¿no? Correcto. Entonces, los pobres extremos no van a salir de la pobreza, sino con programas sociales, con ayudas extraordinarias, porque la pobreza es caracterizada por un conjunto de falta de capacidades, por un conjunto de debilidades que están centradas en que tienen insuficiente o nula educación, tienen insuficiente sanidad, también sufren de desigualdad. Hay una desigualdad social, desigualdad de género, y entonces estos pobres críticos prácticamente es muy difícil que salgan a una situación de no pobres, ¿no? ¿Cuál sería lo ideal? ¿Cuál sería lo ideal para que toda esta gente salga de la pobreza? Es que todos tengamos trabajo, y entonces todos pueden salir de la pobreza trabajando. Entonces, de acuerdo a la historia del Perú, en estos últimos 50, 60 años, la informalidad se ha forjado en base a las invasiones, en base a la migración del campo a ciudad. Es gente que no ha tenido oportunidades, no ha tenido capacidades en educación, en salud. Entonces, se han hecho sus trabajos a su propia medida. Por lo tanto, ahí está el sector informal urbano, que son los ambulantes, es la pequeña producción, ¿no? Es la pequeña artesanía, y son ellos los que caracterizan una situación que solamente con educación, solamente con más escuelas, pero no solamente más escuelas, sino más horas de estudio, ¿no? Claro. No es solamente con hospitales, sino con más médicos y más horas de atención y más medicinas. Y sobre todo con calidad y calidez, como reclamamos siempre, ¿verdad? Exactamente. Buen servicio, ¿no? Buen servicio. Una seguridad social que funcione para los que son formales. Para los que son informales, bueno, son los hospitales públicos, donde también haya buenos servicios, donde los hospitales estén implementados, y no, por ejemplo, digan, tiene que sacarse análisis, no puede aquí en el hospital, sino al frente donde está el privado, ¿no? Yo no estoy en contra del privado, pero el pobre que no tiene para su salud, pues se transforma en un pobre con enfermedades. Eso se llama la morbilidad, ¿no? La morbilidad, y a veces esta enfermedad conlleva en el largo plazo a la mortalidad, ¿no? Entonces, ese es lo crítico, ese es lo problemático. Imagínense que todo el mundo tuviera trabajo, no habría pobreza, no habría pobreza extrema, no habría pobreza como la conocemos, que se llama miseria. O sea, la gente no sabe qué va a almorzar,
o qué va a desayunar mañana, si es que almuerza o desayuna, ¿no? Esa es la situación del Perú. Así es. Para lo que usted ha dicho, profesor Héctor López, para salir de esta pobreza se requiere mayores puestos de trabajo, que haya oportunidad de trabajo y de la mano de desarrollo humano también, de acceso a servicios, como usted muy bien lo ha mencionado, de calidad, de servicios básicos, de acceso a agua potable, desagüe, energía eléctrica, educación, que es tan importante, porque un pueblo educado va a necesitar, va a poder preparado a tener oportunidades de trabajo. Así es. En este caso, desde su experiencia como economista, ¿cómo generar en el Perú mayor empleo, profesor Héctor López? Mire, la situación del Perú va a cambiar cuando todos tengamos trabajo. ¿Cómo va a haber más trabajo? Pues tiene que, por un lado, trabajar el gobierno a través de programas sociales, a través de capacitación técnica, a través de programas de empleo temporal, ¿no? Es por el gobierno y por la empresa privada. O sea, no nos podemos desligar de la inversión privada. La inversión privada es sinónimo fundamental. Exactamente, es progreso para cualquier país, ¿no? Y eso que el Estado lo asume todo, no. Tiene que haber una alianza entre el gobierno, entre las empresas, y las empresas deben de reinvertir, ¿no? Sino que hay empresas que aprovechan que el Perú tiene muy buenos recursos en materia primas, y entonces por ahí podría venir una fuente de empleo, ¿no? Pero el Perú es muy dependiente de sus exportaciones de materias primas, ¿no? Pero yo creo que habiendo una alianza entre gobierno y empresa privada podrían haber mejores fuentes de trabajo, aunque sea de trabajo temporal, ¿no? Es como decir, no todos deberían pasar por la universidad, deberían haber, las universidades inclusive podrían crear centros técnicos, ¿no? De enseñanza media, ¿no? Y en otros países, como en Europa, es muy claro, se ven obreros que tienen un buen nivel de vida, una buena calidad de vida. O sea, el haber pasado por enseñanza técnica. La educación tecnológica, ¿no? Técnica. Exactamente, no es nada malo, es algo muy bueno. Sí. Y se requiere en el país justamente de mayores instituciones que, como usted dice, ofrezcan este tipo de formación de mano medio, de mano de obra, que es tan valorada y que se requiere con mucha urgencia en nuestro país. Profesor, muchas gracias por esta amplia información. Ha sido un gusto conversar con usted para poder seguir informándonos sobre este tema de tanta vigencia y que preocupa y que esperamos sea asumido en quien asuma el próximo 28 de julio la presidencia de nuestro país en este año de nuestro bicentenario. Muchas gracias, profesor Héctor López, muy amable. Un gusto, amigo Pinillos, un honor. Gracias. Buenas tardes. Vamos a ir a una pausa y regresamos en UPAO Noticias.